Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Pods. El día de hoy estamos muy felices porque siempre tenemos invitados muy especiales y claramente hoy no podía ser la excepción. Hoy un tema bastante diferente pero de mucho aprendizaje y es que nos encontramos con la doctora Cocodrilo, conoce la gente o mejor conocida como Miriam Vanegas. Cuéntenos un poco, de verdad que yo estoy muy feliz porque ya me habían dicho que usted conoce demasiado de los cocodrilos y que hoy vamos a aprender bastante. Así que doctora, bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, doctora, cuéntenos un poco desde ya este nombre. Yo tengo un compañero que me decía, hay una doctora que se llama la doctora Cocodrilo, que usted es experta en cocodrilo. Cuéntenos un poco, ¿no? ¿Cómo nace este amor por conocer un poco de los animales exóticos, ¿no? Porque son animales exóticos distintos. Normalmente a la gente que estudia veterinaria le gusta, no sé, los perros, los gatitos, ¿no? Las vacas, pero usted decidió especializarse específicamente en los cocodrilos. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, surgió desde que estaba en la universidad. Para 1983 surge la filosofía del desarrollo sostenible y nosotros decíamos, estando en un país tropical y subtropical, ¿cómo es posible que estemos produciendo en contra de la naturaleza y no en favor de la naturaleza? Claro. Y para ese momento existían especies silvestres que al producirlas en cautiverio generaban muchísimo más alto rendimiento que producción de leche o producción de carne y producían menos daño en el ecosistema. Entonces me empecé a interesar por las especies exóticas y surgió, yo estudié en Colombia, y surgió en la Federación Nacional de Cafeteros un programa de zoocría o cría de animales silvestres en cautiverio. Casi en todos nuestros países nosotros acostumbramos a tener, digamos en el interior, que un lorito, que un saíno, que un ñeque, que un venado, para criarlo y a lo mejor lo vendemos en diciembre o en enero para ir a la escuela, o para las navidades, y eso sucede en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos. Así que decidimos aprender de la gente del campo y generar una serie de protocolos para criar diferentes especies. Claro. ¿Por qué me llamaron la atención los cocodrilos? Porque los cocodrilos siempre han estado en la pasarela de la moda. Siempre han sido importantes porque de sus pieles obtenemos, primero fueron maletas, después porque las pieles son muy resistentes. Entonces para la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, las migraciones de Europa hacia América necesitaban aquellos viajeros maletas muy resistentes, claro. Y además todas chic, así fashion. Entonces se empezaron a hacer maletas, claro. Y posteriormente se diseñaron zapatos, carteras, vestidos, que a través del tiempo adquirieron un valor bastante alto. Claro que sí. Bueno, entonces usted, dentro de la problemática, ¿no? De saber todo lo que estaba pasando, decidió de alguna manera, pues vamos a adentrarnos a este mundo de los cocodrilos, que me decía hace un ratito detrás de cámaras o antes de empezar a grabar, que pues uno no debe perderles como el respeto, ¿no? Porque el cocodrilo al final del día es un animal. Usted ha trabajado ya muchos años con ellos. ¿Y cómo ha sido su experiencia? Cuando vino acá a Panamá, que pues vino acá a especializarse y a dar a conocer, porque me imagino que sus compañeros de trabajo o de universidad fueron la que la nombraron doctora Cocodrilo, ¿no? Bueno, realmente no, porque sí era bastante extraña, ¿no? Todo el mundo me hacía bromas en la universidad. Pero cuando yo llegué a Panamá en el 1990, ya hace casi 40 años, vine porque me casé con panameño. Ok. Lo conocí en Colombia, nos comprometimos y nos casamos. Nos comprometimos en el 1989, cerca del golpe de Estado. Y luego nos casamos para febrero del 90 y yo llegué a Panamá a trabajar en un criadero de cocodrilos en Panamá. O sea, sí, en un criadero de cocodrilos, tal cual. Usted vino directamente al tema. A eso precisamente. A ver, ¿y
¿qué piensa, por ejemplo? Me imagino que usted tendrá, bueno, sus padres, sus nietos o su familia, cuando dicen que usted se dedica a eso. Eso no es una cosa como que yo decir de que no, que mi abuela se dedica a trabajar con cocodrilos. O sea, ¿qué dice tu familia? Las mujeres de mi familia somos poco convencionales. Bueno, lo hemos sido desde el Desde pasado. siempre. Sí, desde siempre. Hemos sido poco convencionales. Mi abuela y mi mamá han sido mujeres emancipadas en sus tiempos. Y en nosotras, pues, no hay... digamos, carrera o profesión o actividad que no tenga algo que decir, ¿no? Por ejemplo, siempre hay algo como que ahí súper, como para que la gente recuerde. Sí. Bueno, yo tengo 2 sobrinas que se criaron conmigo y ellas desde niñas, desde bebés, yo creo, creo que tenían 5 o 6 años, estaban conmigo en las galeras con los cocodrilos, dándoles de comer. La mayor, participaba mucho de lo de educación ambiental. Claro. Nosotros en la finca recibíamos niños de las escuelas y ella era la que sacaba a los bebés de los corrales y los mostraba. Ella por ejemplo, me ayudaba a los partos del ganado, porque a veces en la finca también habían vacas y no podíamos meter la mano, ella ayudaba. La otra, que ella actualmente me ayuda con viajes de campo, salidas, que cuando tenemos mucho personal, porque hacemos cursos de capacitación a todo público, ella viene y me ayuda como tutora o entrenadora o coordinadora de ciertas actividades. Mi madre en sus tiempos, cuando estaba bien de salud, también participaba. O sea que eso viene de familia, doctora. Sí, a poco todas fuimos aprendiendo a realizar las actividades. Claro, sí. A ver, y entonces, póngase, la primera vez que usted tuvo la oportunidad de estar en campo, no hablemos cuando usted ya estuvo en campo, que le tocó estar frente a frente, me imagino que usted, bueno, los estudia, todo lo que son ellos en general. La primera vez que usted tuvo la oportunidad de estar frente a un cocodrilo, ¿cómo fue esa experiencia para la doctora? Bueno, en verdad cuando iniciamos en el curso de cría, fueron pues en los corrales y ya es encerrado. Pero en la vida silvestre, cuando yo llegué a Panamá, no sabíamos cuántas especies habían. En Panamá, claro. En Panamá. No sabíamos cuál era su época de reproducción, que eso es muy importante para un criadero. No sabíamos cómo realmente hacían los nidos aquí, dónde se ubicaban, cuál era su distribución geográfica. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue ir a ver en la área de Canal, silvestre, ¿no? En Vía Silvestre íbamos, durante 2 años estuvimos haciendo viajes frecuentes al lago Gatún, al río Chilibre, a buscar nidos, a hablar con la gente, a hablar con los campesinos, hablar con todo aquel que hubiera tenido una oportunidad. Un acercamiento con algún cocodrilo. O sea que usted llegó a Panamá de Colombia, pues como quien dice, a ponerse de detective, ¿no? A investigar. Exactamente. A investigar porque tiene que saber dónde estaban, cómo funcionaban, si eran los mismos que están en Colombia, cómo era la vida de cada uno de los... A mí me parece muy curioso porque los cocodrilos, o sea, aquí en Panamá hay bastantes cocodrilos. Entonces, usted tener que trabajar con ellos y tener que estudiarlos, porque es venir de otro país sin conocer un poco en general lo que es acá, y venir usted como pionera, como quien dice, a investigar, a apuntar y, bueno, a desarrollar esto que es la investigación con los cocodrilos, doctora. Mire, cuando nosotros les damos clase a los chicos, a las chicas, a veces es difícil hacerles entender qué es el método científico y cómo se aplica. Claro. Pero realmente en la vida todo es aplicar un proceso jerárquico, es decir, que va paso a paso, que no se puede uno saltar los pasos sino poco a poco y que todo surge de una pregunta. Claro. Usted está en el medio ambiente y usted viene a un lugar y quiere saber, bueno, ¿qué son los cocodrilos? ¿Qué pasa con los cocodrilos en Panamá? Claro, obviamente se ha hecho una investigación previa, qué pasa en otros lugares, cómo lo hacen en otros lugares, qué especies hay en otros lugares y luego se viene a resolver esa pregunta en Panamá y en la naturaleza en Panamá. Así es. Después de que ya nosotros hacemos 2 años de investigación. Bastante tiempo, 2 años. Sí, porque necesitábamos buscar la época de nidación, todos los datos, entonces nos planteamos una hipótesis. Claro.
Si nosotros sabemos que los nidos de los caimanes, por ejemplo, se ponen en hojarasca en la época de invierno, la hipótesis es que si imitamos las mismas condiciones del medio ambiente, pero dentro de una granja, vamos a obtener la incubación de los huevos, y vamos a obtener de los huevos bebés. Y realmente eso fue lo que hicimos, y empezamos a probar esa primera hipótesis, y bueno, nos dio muy buenos resultados. Claro, oiga, mire, por acá de verdad que a mí me parece muy curioso que de tantas cosas que usted se podía especializar dentro del mundo de la veterinaria, usted dedicó a los cocodrilos. Y bueno, más adelante en el siguiente bloque vamos a seguir conociendo un poco más de la doctora cocodrilo, tal cual la doctora Miriam, que ha venido hoy a explicarnos un poco de la importancia de ellos, porque claro, son importantes en nuestro ecosistema, pero sobre todo los cuidados que hay que tener si uno por casualidad se le encuentra de frente. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, si usted se lo pregunta, más adelante en el siguiente bloque hablaremos un poco más de eso junto a la doctora Miriam. Así que nos vamos rapidito a un cambio de doctora y venimos con más del post. No se despegue. Y estamos de vuelta con más del POTS el día de hoy, conociendo un poco más de los cocodrilos, pero sobre todo esos datos interesantes y sorprendentes que hay dentro de este mundo gigante. Y es que hoy nos encontramos con la doctora Miriam Venegas. Ella es mejor conocida como la doctora cocodrilo. Ya conocimos en el blog anterior que usted, bueno, ha venido de Colombia. Usted tuvo la oportunidad de conocer, pues, de recolectar durante 2 años algunos datos de lo que son los cocodrilos, ¿no? Como quien dice. Pero a ver, yo quiero aprender un poco más. Si yo por casualidad del mundo, doctora, estoy en mi casa, en cualquier lugar, porque en Panamá tenemos muchos lagos en todos lados, y encuentro un cocodrilo, al chiquito, mediano, tamaño que sea, ¿qué hago yo, doctora? Bueno, lo primero es que usted no debe acercarse. No debe acercarse a más de 5 metros de donde está el animal, que puede estar en el lago o en tierra. Si él está en tierra, está caminando, está pasando de un área a la otra de su hábitat. Claro. Y si usted no lo molesta, él no la va a molestar. Claro. Generalmente están tratando de o cambiar de hábitat, de su lugar de su hábitat, o están persiguiendo una presa. Entonces usted no tiene que interferir. Y si el animal está en el río o en una charca o en una quebrada, déjelo ahí. Usted no tiene por qué acercarse, porque él no la está molestando, ni está haciendo. Él está cumpliendo una función ecosistémica, una función que en últimas la va a beneficiar a usted y a su familia. Claro. Estos animales cazan culebras, sapos, ratas, además de peces y cangrejos, que en última no se van a entrar a nuestra casa si está el cocodrilo ahí. Claro, o sea, ellos, si yo lo veo en la calle o algo así, ellos muy rara vez se van a meter en mi casa. O sea, yo tengo que, o existe la posibilidad, doctora, se ríe porque existe la posibilidad. No, existe la posibilidad. De hecho, cuando hay grandes lluvias, como por ejemplo en esta época del año, las quebradas, los lagos, las cañerías se rebosan y el agua sale, y pues los animales son empujados a salir de su ambiente, y ellos en un momento se pierden, como cuando uno se baja del transporte y está perdido, hasta que ellos encuentran su lugar. Y entonces, por ejemplo, he encontrado un caimán o babillo en la puerta de la salida o entrada de la casa de una de mis mejores amigas. Entonces, en esos casos hay que llamar al Ministerio de Ambiente. Eso, claro. O hay que llamar a la Policía Ecológica. Claro. Permítame, recuerdo el número de teléfono. El número de teléfono es el... Por aquí lo tenemos, por acá yo lo vi, aquí yo lo vi. El número de mi ambiente, aquí está. El número sería para contactar a mi ambiente sería la línea 311 o llamar al 500-0907. Aquí aparece que es la línea de prevención, porque a ver, muchas personas tal vez cometen el error de que lo ven y ellos quieren de una vez ellos mismos agarrarlos. Eso no se debería hacer, ¿verdad? No, eso no se debe hacer, empezando porque el animal tiene que ser liberado en algún lugar. Claro. Las personas no tienen todo el entrenamiento para hacer ese tipo de actividades. Así es. Incurren en un riesgo que el animal en un momento le pueda morder una mano, le pueda morder una pierna, o que porque no tienen la experiencia pueda morder a una de las personas que están ahí. Generalmente los chicos, los adolescentes y los niños les gusta meterse a las charcas o a los ríos a coger los bebés o los
cocodrilos de mediano tamaño para jugar con ellos. No, ¿en serio? Sí, esa es una No historia puede ser. de De vida real, de la vida real, sí, doctora. de los chicos de mi tiempo y de los de ahora, Sí. muchas veces lo hacen. Pero es muy peligroso porque cuando uno hace eso, las mamás están cuidando a sus bebés. Claro, como Y el toda una riesgo madre. es muy grande que pueda ocurrir un accidente. No ha ocurrido hasta ahora, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Claro que sí. A ver, existen, póngase, mitos y que son cosas, bueno, ¿verdad o mentira? Yo le voy a preguntar. Esto de que los cocodrilos siempre nos van a atacar, ¿eso es verdad o es mentira? Ay, eso es un mito. Eso es un mito, mito. En las especies que tenemos en Panamá, que Ujú. son dos, uno del género cocodrilo, que es el cocodrilo aguja, Ajá. que su nombre científico es Crocodylus acutus. Ese animal puede llegar a tener 5 metros de largo y pesar media tonelada, pero muy rara vez Te va a atacar. él te ataca. El problema es que cuando la gente lo alimenta y lo aconducta, Ujú. él cada vez que un humano se le acerque, él va a tener una actitud de atrapar. Claro, va a abrir la boca, ¿no? Ajá. Y va a saltar a coger supuestamente una presa. Si usted no sabe que eso ocurre, Ujú. porque otra gente lo hace y usted no sabe, el animal puede atraparlo de la mano. Uy, sí, doctora. Y llevárselo y a lo mejor ahogarlo. Él no lo Sí. hace porque ya hemos tenido la experiencia. Ajá. No lo hace por atacarlo o porque crea que usted Es la presa. es la presa. Exacto. Solamente porque está reaccionando a un aconductamiento. Claro. Existen otras especies en el mundo, por ejemplo el cocodrilo australiano, se llama Cocodrilus porosus. Ujú. Ese animal sí considera a los seres humanos una Como presa, presa. y lo Ujú. persigue y sí lo va a cazar, Claro. pero nuestras especies no lo hacen. Gracias a Dios. Accidentes, sí, porque si no, imagínense con la población que tenemos Sí, no, en no. todos los lugares de Panamá. Ya Panamá tuviésemos con dos cosas catástrofe por todos lados, por todos doctora. lados. Pero lo importante es que la gente no alimente, no aconducte Claro. a los animales, porque la persona que lo está haciendo no va a sufrir un accidente. No, no, no. Los que van a sufrir un accidente Después. son la gente que no sabe que eso pasa. Exactamente. Así que ellos no nos van a atacar. Gracias Por a Dios. casualidad, si usted cae sobre un cocodrilo, si usted va por una charca Y se lo pisó encuentra, un doctora, cocodrilo o sí. un caimán, Corra. corra, brinque lo más alto que pueda, pero si no Claro. lo puede hacer, es preferible que usted se quede quieto sobre el animal si le pisó la cabeza. Ajá. Y pida ayuda, porque mientras él sienta peso no No lo se va a atacar. mover. Pero por lo general lo doctora. mejor Ajá. es saltar lo más alto que pueda Y corra correr. por su vida. Y corra por su vida. Pero doctora, bueno, como usted lo menciona, probablemente ya han pasado pues estas situaciones en donde, como dice, hay niños jóvenes que se meten a los lagos, a los ríos, a las charcas, a donde haya esta especie a molestar y claramente pues les va en contra eso. Yo de pensarla hasta que me da como escalofrío, doctora. Pero a ver, voy con otra pregunta. Los cocodrilos corren muy rápido, ¿eso es real o es un mito? Es verdad. Sí. Y los cocodrilos trotan como los caballos, solamente que Claro. van a galope. Ujú, Lo hacen en muy cortas distancias porque ellos se cansan mucho. ujú. Ellos caminan largas distancias. Sí. Pueden caminar hasta 30, 20 kilómetros. Bastante. Pero ellos siempre hacen pausas Para descansar, ¿no? para Me imagino. descansar. Claro. Corren bastante, Sí. pero una carrera puede ser 200, 400 metros no más. O sea, pero si yo corro, no me alcanza, pues, pero sí corre. No, Pero sí corre rápido. Sí, sí Corre rápido. Ahí sí. está para que usted piense que corre bastante por acá. Pueden vivir más de 70 años los cocodrilos. Sí, en la vida, en la naturaleza, como tienen enemigos naturales, pues los que son de su misma especie, pero son más jóvenes, les impiden comer, Claro. ellos van perdiendo fuerza, igual que uno cuando se va poniendo Sí, más viejo. abuelitos, sí. Ellos se replegan a un lugar y tenemos informes de animales de 50 años. Bastante. Pero en la vida en cautiverio, un animal puede durar hasta 80 años. Wow. Y a ver, y por último, por acá, doctora, usted que ha conocido, habla con tanta gente, ¿cuál es el mito más raro que a usted le han preguntado? Que es verdad que los cocodrilos hacen tal cosa. Que usted recuerde, ¿qué mito más loco usted ha escuchado que la gente le ha dicho a usted? ¿Qué mito más loco han dicho que
un cocodrilo se puede comer una vaca diaria. Eso es imposible, doctora. No, vean que los cocodrilos comen muy poco. ¿Sí? Solamente comen el 0.9% de su peso. No puede ser poquito. Y hay animales, por ejemplo, hay una especie en África que vive en desierto y solamente hay agua en 2 o 3 meses al año, y es cuando los o hay las migraciones de grandes animales por África. Entonces ellos se pueden comer un animal, un ternero o un ñu pequeñito, y con eso pueden durar todo el resto del año sin comer. Claro, wow. El 80% de las presas que nosotros encontramos en el estómago de los cocodrilos y los caimanes son cangrejos, peces, algunos mamíferos y algunas aves. Pero por lo general en los cocodrilos aguja son cangrejos y peces. Okay. Y en los caimanes sí encontramos ratas, zorras, más grandes, mapaches. Wow, mucho más grandes. Neques, ¿sí? Mucho más grandes. Sí. Wow, oiga, y antes de terminar también rapidito, ¿como cuántas especies en el mundo, así un número que hay de cocodrilos hay en el mundo? Reconocidas biológicamente son 23 especies. 23 especies, okay. Pero actualmente, como se han ampliado los estudios en el área de estudio, los estudios genéticos nos dicen que tenemos 26 especies. 26 especies en todo el mundo. Imagínense tener que estudiar a 26 especies que todas viven en diferentes ecosistemas, diferentes países, en diferentes climas, pero lo importante es pues conocer el trabajo, como usted decía, que hacen en nuestro ecosistema, que si usted lo ve en una esquinita tranquilo, no lo moleste, no se acerca más de 5 metros, y sobre todo, dice la doctora, si usted se encuentra uno, lo pisa o algo, o salta y corre por su vida o se le para encima, ¿no? Dice la doctora, para que apenas el cocodrilo siente el peso, pues no se va a mover. Pero bueno, estos y muchos más datos vamos a seguir conociéndolos en el siguiente bloque, porque tenemos que ir rapidito a un cambio. Y al volver entonces, venimos con más información conociendo a esta especie tan interesante, los cocodrilos. Así que vamos al cambio y venimos con más del POTS. No se despeguen. Estamos de vuelta con este gran bloque del POTS el día de hoy, conociendo un poco más del mundo de los cocodrilos, las especies tan interesantes que son, y sobre todo pues todos los datos generales que uno puede conocer y usted está aprendiendo el día de hoy. Y es que nos encontramos con la doctora Miriam Venegas. Ella es pues encargada de todo este estudio de los cocodrilos. Nos contaba en el primer bloque que usted ha venido en el año 90 aproximadamente, vino de Colombia, porque se casó acá con un panameño, se mudó para Panamá y le tocó aprender, como quien dice, de cero cuáles eran las especies, dónde se encontraban, qué era lo que había. Pero has tenido ya un gran camino acá en Panamá y ha sido parte de, pues, el desarrollo de conocer a los cocodrilos. Entonces, profesora, usted cuéntenos un poco, doctora, el tema aquí en Panamá, específicamente. ¿Cuáles son los lugares donde uno puede encontrar, póngase, o donde usted ha visto que hay pues más población de cocodrilos en Panamá? Bueno, mire, déjeme primero comentarles que existen 2 especies aquí en Panamá del orden Crocodile. Uno que es de la familia Crocodile, es decir, que es un cocodrilo verdadero, que es el cocodrilo aguja, que es aquel que tiene la nariz larga y el hocico, como una V. Sí, el hocico puntiagudo, y que uno le ve los dientes arriba, abajo. Y tenemos la otra especie que son los caimanes, que su nombre científico son caimán cocodrilos. Esos caimanes también los conocemos con el nombre de babillos. Babillos, exacto. Esas especies en Panamá se distribuyen en 2 tipos de hábitat, siempre relacionados con el agua. Claro. Entonces, los caimanes los encontramos por lo general en agua dulce, en las lagunas, en las charcas y en el río, pero generalmente no están hacia la desembocadura del río donde está el manglar, porque ellos soportan poca salinidad. No quiere decir que de vez en cuando usted no encuentre un caimán en un manglar, pero por lo general estos animales solamente se encuentran por lo menos unos 10 kilómetros arriba del río, claro, de la desembocadura del río. En cambio, los cocodrilos, el cocodrilo aguja, lo vamos a encontrar 20 kilómetros río arriba
hasta donde la marea afecta, o sea, donde él va a encontrar algo de salinidad. Claro. Lo encontramos en los manglares, en las playas, los encontramos también en lagos como el lago Gatún, que son áreas muy grandes. Sí. Ellos son colonizadores abiertos de hábitat. Claro. Pero por lo general buscan ambientes salobres o posibilidades de salir al mar a comer sus presas favoritas, que son los cangrejos. Oiga, sí, porque nos comentaba el tema de que los que han visto, pues que comen cangrejos, hay otros que mismo que los cocodrilos han encontrado, que los babillos, ¿no? Que tienen hasta mapaches, o sea, son animales grandes, o sea, pueden consumir animales grandes, doctora. Sí, ellos son oportunistas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hay un caso que me parece curioso mencionarlo, porque ha estado en las redes sociales. Sí. Es un cocodrilo que cruza la calle en Amador. Pero él, los videos que hemos visto, sí, nosotros ya lo hemos capturado a él en cámara. Y es que lo que él está haciendo es cazar mapaches. Yo no sé si ustedes saben, doctora, que en Amador hay una población muy grande, sí, en la cinta costera hay una población muy grande de mapaches. Y los mapaches son tan sinvergüenzas que se ponen a bañarse en el mar con un pie de profundidad. Y entonces los cocodrilos están paseando por ahí. Oportunistas, claro. Se cogió uno y lo vimos comiéndoselo. Entonces cuando este animal está en cacería, él se cruza la calle. Las 4 vías de la... Las 4 vías, todo tranquilo. Él no molesta a nadie, él no le hace nada. Él está en lo que está. Está por su presa. Sí. Lo que pasa es que las personas hablan y dicen cosas no apropiadas y no lógicas, mientras que a ese animal no lo molesten, no lo toquen, él no va a presentar ningún riesgo porque él está buscando comida. Exacto, o sea que no sabía esa historia, doctora, en el área de Amador. O sea, él cruza de lado a lado, él es una persona más, ¿no? Él está buscando a su presa, va y viene. No puedo creerlo, y los cocodrilos son personajes. O sea, usted como me le dice, ellos pueden caminar así con tranquilidad, descansan, siguen caminando, luego entran al agua, agarran su presa y se regresa como si nada. Oye, son unos personajes, doctora. Pero cuéntanos también, ¿no? La importancia que tienen estos cocodrilos en general, todas las especies en el ecosistema. Claramente ellos están aquí por algo, existe pues una orden de por qué están. ¿Cuál es la función principal que tienen los cocodrilos en nuestro ecosistema? Bueno, los cocodrilos y caimanes llevan en Panamá y en el Istmo Centroamericano cerca de 3 millones de años. Bastante tiempo. Ellos son promotores de la riqueza de especies. Hay evidencia científica de que los cocodrilos aportan nutrientes y agua limpia y espacio para que otras especies lleguen y se queden en los ecosistemas. Eso ha sido un estudio muy grande que se hizo en Florida y se determinó que cuando se reintrodujeron los cocodrilos, se vio cómo las diferentes especies aumentaron. Claro. Entonces, en un país como el nuestro, que tiene 2 costas, que nos encanta comer mariscos, nos encanta el pescado frito, y que aparte, gran parte del ingreso de Panamá depende de lo que obtenemos en las 2 costas. Claro. El cocodrilo y los caimanes son supremamente importantes, ¿no? Ellos regulan las especies que consumen las larvas de los camarones y de los peces comerciales. Entonces, si no hubieran cocodrilos, estos animales consumirían gran parte de estas larvas y quedaría muy pocos disponibles para nuestra alimentación y para nuestra economía. Claro que sí. Ellos mantienen el agua dulce limpia para el verano y aumentan el volumen de agua que se puede conservar, porque es que ellos en los bordes de los ríos y en los bordes de las lagunas crean unos huecos. Ajá, exacto. Hacen unas cavernas y ahí se deposita siempre, el agua. cuando yo iba al interior, mi abuela me decía que no me acercara a los huecos que habían por ahí porque me iba a salir un cocodrilo. Exacto. Pero no se acerca a los huecos que hay cerca de los ríos, ¿verdad? Exactamente, sí. Oiga, bueno, esos son unos datos que, como dice, a mí me impresionan mucho las personas que se ponen a jugar cerca del hábitat, porque
al final del día uno debe respetar el hábitat porque, como dice, ellos están en su lado, yo estoy en mi lado, no debo por qué acercarme a ellos y sobre todo también porque supongo que en estos lugares ellos tienen también sus huevos y imagino que es donde crían, donde pues, se reproducen y obviamente una mamá, un papá molesto va a ir a respetar pues por su cría, ¿no? Nos contaba, doctora. Tenemos que tener en cuenta que hemos visto animales de mucho o de gran tamaño en las playas y en las desembocaduras de los ríos. Las personas tendemos a irnos a la playa en un paseo de olla, un paseo dominguero. Sí. Nos vamos y nos ponemos a nadar o a bañarnos entre la desembocadura del río. Ay, sí, y lo que da al y río la y la playa. Ajá. Esa es un área sumamente peligrosa. Porque el cocodrilo vive en el río y él probablemente va a bajar. En algún momento del día va a bajar. Sí. No recordamos que los cocodrilos son cazadores nocturnos, tienen las pupilas como la de los gatos. Sí. Entonces ellos van a ser muy activos después de las 4:30, 5 de la tarde, baja el sol. toda la noche. Claro. Entonces usted está ahí a las 3, 4 de la tarde en el lugar donde es el paso del cocodrilo, pues usted está exponiéndose demasiado. Claro. Por lo general, y como les comentaba, y después de tantos años de experiencia, los cocodrilos no atacan a los seres humanos, no los consideran como presa, Gracias pero a Dios. sí podemos tener un accidente porque nosotros llevamos mascotas. Entonces, Ay, sí, un doctora. cocodrilo, su presa favorita sería un perro, sería un gato, Sí, claro. y por ir a comerse un perro o el gato, puede pasar puede un morder un accidente. niño o puede pasar un Claro. accidente. Entonces, lo mejor es evitar esas áreas entre el mar y el agua dulce. La otra cosa es que no por el hecho de que un cocodrilo pase a 50 metros de la playa de un lugar a otro, quiere decir que él va a venir a atacarnos, ¿no? Él va a pasar y lo único que nosotros tenemos que estar es pendiente y observando que el Claro. animal pasó Y ya, y se ya. fue. que Claro. esa es una de los acuerdos que hemos llevado con el SINAPROC para que cada vez que veamos o tiburones en las playas Sí. o no en la playa, en el mar cerca a la Cerca playa, a la orilla. a la orilla, cocodrilos o tiburones, se levante una bandera. Eso es algo que hacen en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Florida o en Australia, Claro. y eso no limita el turismo, no limita que vayamos a las playas. Exacto. Solamente es estar más pendientes y Tener conscientes. cuidado, claro, hay que ser consciente, doctora, de que bueno, no sabía eso, que ahora lo sé y lo tiene que hacer usted en casa, que siempre es costumbre de que, ay, si nos vamos a bañar aquí cerquita de donde está el río, donde está la playa, porque ahí está más llanito y hay menos olas y está más pretty, pero es ahí donde uno puede encontrar el peligro y cuando la gente, que yo veo que en las playas cruzan de lado a lado, por ahí andan como si nada, o sea, hay que tener un poquito de cuidado y de conciencia con esto de que obviamente esto es lo que viene del río hacia la playa y que puede ser el paso de diferentes especies, entre ellas los cocodrilos, que no es porque, ojo, no es que no quieran atacar a nosotros, pero si hay mascotas y algunos animales, claro que es la presa perfecta para ellos y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, doctora, tenemos que ir rapidito a nuestro último cambio del día y al volver entonces venimos un poco más conociendo la importancia de ellos en nuestro ecosistema y sobre todo las recomendaciones a todos los chicos para que sigan conociendo y enamorándose de esta gran especie. Así que nos vamos rapidito a nuestro último cambio y venimos con más. No se despeguen. Y estamos de vuelta ya lastimosamente con el último bloque de hoy, que hemos conocido un poco tanto aquí en vivo como atrás de cámara todos los datos que uno puede conocer, doctora, de los cocodrilos, el mundo gigante que hay. Y yo quisiera rescatar a lo que hablábamos hace un rato, y es que decía, le preguntaba el señor de la cámara a usted, ¿es verdad, mito, realidad, que si yo tengo un cocodrilo, tengo que correr en zigzag para que no me atrape? Yo te le decía, pues que no. Cuéntenos un poco de ese dato que nos regaló hace un rato. Bueno, cuando usted ve a un cocodrilo y siente que lo está persiguiendo por alguna razón, Por alguna razón, claro. usted tiene que correr como sea y buscar como sea, y usted tiene que buscar el sitio donde usted no vaya a tener un peor encuentro, no vaya a ser que se caiga o encuentre otra parte del río o que caiga en algo muy profundo. Usted tiene que tener una ruta de escape, pero lo primero es que usted tiene que correr. Los cocodrilos tienen una vista binocular a muy larga distancia, entonces ellos siempre lo ubican a uno con un solo ojo. Con los Entonces el mito nació de eso, que si el cocodrilo se voltea para mirarlo a uno corre en zigzag porque el cocodrilo va a tener que cambiar de dirección para observarlo. Pero como él
corre rápido en 200 metros. A usted más les vale que salga corra. corriendo y directo como sea, pero usted busque una salida muy rápida de la presencia del cocodrilo. Y doctora, también un poco el tema de que hablábamos también que se le conoce, o a veces aquí en Panamá se les dice lagartos. Que los cocodrilos, cuando uno ve un cocodrilo dice, no, porque el lagarto esto, el lagarto lo otro. ¿Por qué nosotros en Panamá los llamamos lagartos? Bueno, eso tiene una historia larga, Es desde larga. 1800. Ajá. Sí. El término lagarto surgió y se puso popular por una mala traducción del inglés al español. Y antiguamente, para 1800, cuando se estaba haciendo la clasificación de los animales, se utilizó la palabra o el vocablo lagarto para un orden. Sin embargo, este define a un género o a un grupo taxonómico muy grande que incluye las iguanas, las lagartijas, los borrigueros, que no son realmente lagartos, pero como los cocodrilos tienen una forma parecida a los lagartos, pues, y como fue una mala traducción que la adoptamos, la gente, todos nosotros en el campo, reconocemos a los cocodrilos o caimanes con el término lagarto. Y es equivocado, porque uno no debe llamar a los lagartos, es en realidad pues, el tema que es cocodrilo, que es babillo, o sea, y uno tiene que saber diferenciarlo. Sí. Ojo, yo hoy me quedo con muchos datos y muchas recomendaciones que usted dice como la número 1, porque me dice, doctora, usted, probablemente yo muchas veces me he bañado con algunos lagartos cerca y no me ha pasado nada. O sea, lo importante es que si usted tiene el encuentro con un cocodrilo, con uno de estos animales, pues tener tu distancia, ¿no? Porque al final del día ellos están en su hábitat. Somos nosotros como humanos que no estamos respetando lo que ellos están haciendo, que es existir. Como que yo estoy en mi casa y vienen a molestarme. Oye, yo me voy a molestar también, obviamente. O sea, uno tiene que saber cómo comportarse al frente de un cocodrilo, tomar su distancia, no atacarlo, no hacerse como que, sí, lo voy a atrapar y lo voy a no sé qué. Siempre llamar a las líneas que como siempre en pantalla le dejamos, recuerde, el número 311, que es la línea de mi ambiente, y también al número 500-0907. Esta es la línea para usted poder contactar a mi ambiente y pues reportar algún tipo de acontecimiento que pase cerca de su casa o de su hábitat. Pero también, doctora, antes de terminar, porque ha sido muy lleno de información, ¿qué cosas usted le recomienda a los niños o a los jóvenes que tienen que aprender, ¿no? Como que conocer esta especie, porque es una especie bien llamativa que tiene mucho por aprender. Como nos decía, son parte importante de nuestro hábitat. Ellos ayudan a mantener el ambiente con los animales, los roedores, o sea, son parte esencial. Pero ¿qué cosas usted le puede decir a los jóvenes o enseñar recomendaciones para poder seguir, pues, enamorándose un poco más de esta especie? Mire, estos son animales tan interesantes que son el primer vertebrado sobre la Tierra que tiene un rudimento de diafragma, es decir, el músculo que separa la cavidad del estómago con la cavidad de los pulmones y que ayuda a respirar. Para ellos no los ayuda a respirar, pero es la primera vez que en la evolución aparece. También es el primer vertebrado que tiene un corazón dividido en 4 cámaras. ¡Súper! Que tiene la facilidad porque conserva un foramen que se llama el foramen de Paniza. Así es. Que hace circulación cerrada y circulación abierta, que le permite disminuir el gasto cardíaco cuando está en profundidad. Que con todas esas características y al compartir un ancestro con las aves y un ancestro muy lejano con los orígenes de los mamíferos y de otros vertebrados, nos permite conocer o respondernos preguntas acerca de la evolución de los seres humanos. Exacto. Y su ecosistema. Pero por otro lado, él es un agente controlador de los ambientes. Así que es. Nos permite disfrutar de alta diversidad en nuestra comida. Podemos consumir langostinos, camarones, peces, porque ellos están cuidando los ambientes. Recomendaciones, por favor, no jueguen ni vayan a los ambientes acuáticos, marinos o costeros o en los ríos después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, porque la hora en la que ellos salen. Ellos salen y son muchísimo más activos. No los alimenten, no tiren desechos de comida o de carne o de pesquería en los hábitats de los cocodrilos, porque se causa un gran problema al acostumbrarlos a darles de comer.
Ellos pueden herir a una persona pensando que les va a dar de comer y la persona está desprevenida y puede ser mordida. Tener un accidente que no es algo que se esté buscando, exacto, ¿no? Si usted sabe que por ese lugar hay un animal que tiene huevos o que tiene bebés, no se vaya a molestarlos. Si alguno de los cocodrilos entra a una alcantarilla que está en su barriada, enfrente de su casa, no le dé de comer, porque nos pasó en el Chorrillo con un cocodrilo que venía del mar, que subió por la cinta costera, por una alcantarilla, un animal muy grande, y los niños empezaron a darle con una cuerdita. Molestarlo. No tanto, pero empezaron a darle pollito. Y ellos pensaron que estaban haciendo un bien, pero de un momento a otro el cocodrilo saltó a comerse el pedacito que le dieron y pues hubiera podido morder la mano de uno de los niños. Entonces, nosotros los adultos y los niños más grandes tenemos que cuidar de que esas cosas no suceden. Cuando un animal está en una alcantarilla, tenemos que llamar al Ministerio de Ambiente o tenemos que llamar a la policía para informar de que ese animal está ahí y dejarlo tranquilo, porque eso evitará un accidente. Exactamente. No, lo importante aquí es siempre evitar los accidentes, porque al final, bueno, ellos están, es que esto es importante y a veces siento que uno tiene como que enseñarle a los mismos adultos para que los adultos enseñen a los niños. Porque o sea, los pequeños obviamente ven el ejemplo que tienen de los padres y si el padre no conoce la información, ¿cómo puede enseñar entonces a los niños? Entonces lo importante aquí es saber que uno como adulto o como joven, enseñarle a los pequeños que no debe estar cerca de los hábitats, que no debe estar tampoco cerca a más de 5 metros, que no lo alimente, que si corra por su vida, si lo ve usted, corra y váyase lejos, porque gracias a Dios los cocodrilos no nos consumen, pues no nos ven como una presa a nosotros, sino que puede que tengamos alguna mascota, algún pollito, alguna cosa que les llame la atención y bueno, mala suerte. Pero lo importante aquí es siempre mantener un respeto, creo que mutuamente, tanto de ellos en su hábitat como nosotros como humanos. Hay que vivir en el ecosistema que ha sido creado, doctora, porque si no, nos metemos en un problema, así que usted recuerde siempre seguir todas las recomendaciones que la doctora nos ha regalado, pero también otro mensaje final, ¿no?, para las personas que tal vez quieran estudiar como usted, les llama la atención esto de la veterinaria y estudiar diferentes especies, en su caso usted los reptiles, que puedan acercarse a las universidades, que puedan tal vez, si tienen alguna duda, conocer un poco más, ¿no?, cómo ellos pueden conocer un poco más qué medios tiene usted o conoce usted para que puedan aprender pues de esta carrera, que es una carrera que es muy llamativa y llena de muchas cosas por aprender. Es realmente, yo considero una bendición el hecho de haberme dado la vida, la oportunidad de acercarme a esta especie, porque me ha hecho una persona muy feliz. Realmente he conocido el mundo, he viajado por todo el mundo, por todo el cinturón tropical y subtropical, estudiando estas especies, y he estado en los lugares más lujosos como en los más humildes y lo he disfrutado profundamente. A la especie, claro. Creo que eso es una parte fundamental de la vida profesional, ¿no? Sentirse feliz haciendo lo que hace y que le paguen por eso. Claro. Mire, en la Universidad de Panamá está la Facultad de Veterinaria, que allí existen muy buenos profesores, desde el decano de la facultad, son muy anuentes a los estudios de otras especies, no las especies domésticas solamente. Y en la Universidad Tecnológica, en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, me pueden encontrar y yo con muchísimo gusto, incluso yo recibo chicos desde que tienen los 14 años a hacer prácticas conmigo y si tienen intereses, lo único que se les pide es que sean responsables, consecuentes y que hagan caso. Que tengan permiso de sus padres. A través de Senacid también pueden conseguir becas para hacer pequeños estudios en la escuela y yo los puedo acompañar en su descubrimiento de nuevas especies. Claro que sí. Bueno, doctora, de verdad que esto es una cosa muy impresionante, sobre todo la felicitamos porque usted, como nos dijo, desde los años 90 se vino sin conocer, vino acá a estudiar, a especializarse y tuvo un largo tiempo de estudiar pues esta metodología de cómo son los cocodrilos, cómo funcionan, cómo todo. Y gracias a Dios hoy ha podido venir acá a darnos pues, estos datos relevantes y todo lo que usted ha aprendido. Pero sobre todo recuerde, si usted tiene un encuentro con un cocodrilo, tiene que llamar a los números de Mi Ambiente, que son la línea 311 o el número 500
0907. Estas líneas son para que usted pueda reportar, no vaya a hacerse el héroe de que voy yo a amarrar el cocodrilo, yo lo voy a atrapar. Por favor, hermano fetividente, televidente, tiene que tenerle respeto a estos animales y sobre todo a saber convivir con ellos en este ecosistema tan lindo que Dios nos ha regalado. Así que de verdad que, doctora, muchas gracias de verdad por conocerla hoy, todo lo que hemos hablado. Muchas gracias a ustedes. Y también recuerda seguirnos a nosotros en nuestras redes como @FTV05 y @Coulson05. Así que de esta manera hemos terminado este gran programa del día de hoy. Será entonces hasta la próxima. Chao, chao.